De Noticias Televicentro presentamos Frente a Frente con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días. Bienvenidos este viernes a Frente a Frente. Hoy tenemos el privilegio de tener a dos distinguidos hondureños que combaten la corrupción. El ingeniero Salvador Nasralla, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Anticorrupción. Bienvenido, Renato. Buenos días. Y el abogado Rafael Padilla, que es el vicepresidente del PAC. Bienvenido, abogado. Encantado, Renato. Gracias, igualmente. No me cabe la menor duda, no tengo la menor duda que la gran revelación política del país en los últimos 365 días es el ingeniero Salvador Nasralla. No me cabe la menor duda. ¿Y por qué no me cabe la menor duda? Porque las encuestas lo demuestran. Si ustedes recuerdan, el último estudio de opinión pública de la CIL-GALlup, él es el más popular entre distinguidas personalidades públicas hondureñas. Y usted asocie que esa popularidad que tiene don Salvador Nasralla está ligada también al interés que tiene la gente en un nuevo liderazgo político. En un liderazgo político que transforme, que combata la corrupción, que renueve las estructuras del país, que genere esperanzas en que esto puede cambiar, que el país puede revertir ese rumbo de indigencia que lleva. Si ustedes recuerdan el programa de ayer, lo que nos dijo la representante del UNICEF en Honduras, que Honduras despunta, fíjense bien, Honduras despunta, cuando le digo el término despunta, primer lugar en cuanto a indigencia infantil en América Latina. Con ese dato usted puede reflejar la situación precaria que pasamos en este momento. Somos el sexto país con problemas de desigualdad en la niñez en América Latina, con problemas de pobreza. Hay otros países arribita de nosotros, pero ser sextos no es para alegrarnos ni satisfacernos de que hay 5 más arriba, no, es para preocuparnos. O el otro dato de que despuntamos en América Latina como el país con un 67% de niños en indigencia, es motivo de reflexión y decir basta la corrupción, basta el despilfarro, hay que generar riqueza, hay que generar ahorro, hay que generar empleo, hay que mejorar la calidad educativa, hay que dotar a los hospitales de instrumentos quirúrgicos, de medicamentos, de suficientes médicos y enfermeras, y para eso primero hay que traer inversión, O sea, estamos aquí ante un liderazgo que ha despertado un interés inusitado entre los electores. Así que, bienvenido. Gracias, Renato, por la Ya invitación. son partidos, ¿qué trámite les hace falta? Bueno, nosotros ya el día miércoles 7 nos comunicaron la resolución del tribunal en cuanto a que estábamos totalmente en ley y que ya éramos partido político. Luego el miércoles 14, vale decir anteayer, nos entregaron físicamente el documento con la resolución, el cual nosotros llevamos el día miércoles a la Gaceta para su publicación, que entendemos será mañana sábado. Y ya una vez con la publicación en la Gaceta, tenemos que llevar la Gaceta al tribunal para que el tribunal nos dé la personería jurídica, pero ya prácticamente toda la parte legal está realizada, ya no nos falta nada. Bueno, y después viene un trabajo pesado, muy fuerte, que es la organización en los 298 municipios del país. Correcto, y muchas personas nos preguntan sobre nuestras estructuras. Nosotros tenemos una diferencia y una ventaja con respecto a la forma tradicional como se han forjado las estructuras en el país. Nosotros, a través de 9 meses de formación que tenemos del partido, hemos ido consolidando una estructura bastante sólida de más de 1 millón de personas que han estado inscritas en nuestra página web www.salvadornasralla.com, y a través de esta página web tenemos personas en los 298 municipios del país.
O sea que mucha gente piensa que hay municipios donde no hay internet, pero hay personas que han visto la manera de irse a inscribir y tenemos personas en todos los municipios. En este momento estamos en esa parte difícil y complicada, que es la selección de las personas honestas que tiene el país en cada municipio, que serán las encargadas de dirigir el municipio, ya sea como alcalde, como regidor o como candidatos a diputado. Bueno, ¿y qué mecanismo o método utilizarán para identificar las personas capaces y honestas? En parte, las recomendaciones y el conocimiento que tenemos. Yo he tenido la suerte de haber recorrido gran parte de los municipios del país gracias a mis programas de televisión y cada vez que llego a un municipio soy conocido y conozco a las personas. La mayor parte de la gente conocida de los municipios está metida con los partidos tradicionales o se han involucrado en el pasado con partidos tradicionales, pero no se han sentido satisfechos por el tratamiento que le han dado a su municipio y quieren hacer algo por su municipio. Entonces, aparte de eso, vamos a tener algunos mecanismos de control a través de la misma página web para que la gente de cada municipio, si nosotros queremos, por ejemplo, que Pedro Pérez sea el candidato a alcalde en el municipio X, vamos a colocar, ¿qué sabe usted de Pedro Pérez? La historia de Pedro Pérez viviendo en esa comunidad, qué hizo, qué negocios tuvo, se vio involucrado en algo sucio. Y tenemos suficiente tiempo como para que la gente reaccione y nos diga y podamos investigar a través de los líderes que vamos a tener en zonas del país para que se desplace a cada departamento, perdón, a cada municipio y pueda investigar a las personas. Ah, bueno, si es así, creemos que pueden llegar a identificar a las personas más capaces y honradas del municipio. Es que eso es lo que quiero, porque en el Partido Anticorrupción queremos que las personas que nos están viendo en este momento entiendan que son un ejército junto a nosotros. O sea, nosotros hemos sido gobernados por un minúsculo grupo de políticos que realmente han gobernado para ellos y para sus amigos. Entonces nosotros, ustedes que nos están viendo por la televisión y nosotros, un solo ejército para que se pueda identificar a las personas, o sea, para poner gente honesta, gente que no esté interesada, y se lo digo a las personas que quieren entrar al Partido Anticorrupción, si piensan que ser alcalde del Partido Anticorrupción o candidato a alcalde del Partido Anticorrupción representa tener las mismas granjerías que tuvo el alcalde nacionalista o el alcalde liberal que lo precedió, ni se meta, porque nosotros una cosa vamos a hacer, no nos importa mucho lo que pasó antes, pero a partir del mes de enero del 2014, cuando seamos gobierno, a la primera persona o a la segunda, a las personas que se metan en corrupción, que delincan, los vamos a castigar con todo el peso de la ley, de una ley que no nos vamos a inventar, de una ley que vamos a aplicar, porque en Honduras las leyes existen, pero no se aplican. Y ese es parte del problema que tenemos, y por eso el deterioro institucional, y por tal razón la impunidad que campea en el país. No existe temor, no hay nada que disuada a los corruptos para no seguir cometiendo actos de corrupción en este país que la sanción moral. ¿Y cuál es la sanción moral? Los medios de comunicación, porque a lo demás no le temen. No le temen a la justicia, no le temen a los operadores de justicia, no le temen a las instituciones. Y ese es un gran problema de Honduras, el deterioro institucional. Y se está haciendo una costumbre de prácticamente todos. Yo me fijo cuando voy conduciendo mi carro y llego a un semáforo y el semáforo está en rojo y los carros, algunos carros, no todos, pasan en rojo. Yo me pregunto, cuando estas personas viajan a los Estados Unidos, ¿pasan un semáforo en rojo? No lo pasan. ¿Por qué? Porque en ese país saben que si lo hacen, hay cámaras que los están vigilando y que les van a castigar. En cambio en Honduras, como saben que no van a ser castigados, y si lo llega a mirar un policía, le pasan una coima, le dan un dinero, entonces la gente comete infracciones contra la ley. Nosotros queremos que en Honduras se cumplan las leyes, no solamente por los políticos, no solamente por los que vamos a gobernar, por toda la población, que seamos gente ordenada que cumple la ley. Ahora, pero usted ha hecho cálculos y sabe que por lo menos 4, por lo menos su periodo gubernamental, va a tener una Corte Suprema de Justicia electa por congresistas anteriores, no por los suyos. Usted sabe que si llegara a ser presidente,
no va a tener ninguna influencia en el Poder Judicial. No debería tenerla porque son poderes separados, pero no la va a tener ni los va a conocer porque fueron electos en un periodo anterior. Que el fiscal que esté dirigiendo el Ministerio Público, si usted llega a ser presidente, va a ser un hombre independiente suyo también. Bueno, Y usted no sabe qué calidad de gente serán los nuevos jueces, magistrados del Poder Judicial ni del Ministerio Público. Por lo tanto, tendrá que luchar probablemente contra la corrupción de estas instituciones operadoras de justicia. Mire, en el mayo de 2014, o sea, 3 meses después de haber sido electos en el poder, corresponde la elección del fiscal general del Estado y del fiscal general adjunto. Mayo del 2014, 3 meses después de que el PAC esté en el poder. Y aparte de eso, hay algo que uno presiente en el ambiente. Cuando la gente humilde especialmente mira que hay un robo a mano armada general, que la gente se mete al gobierno para agarrarse los fondos del Estado, cuando existe poca honestidad a nivel de la conducción del país, entonces la gente también se pone a robar. Y los encargados de impartir justicia no imparten justicia porque les da miedo, lo hacen a favor de los políticos. Pero cuando se den cuenta que el sistema de gobierno cambió, ellos tendrán que cambiar también. Yo no creo que la impunidad va a ser tan abierta, a pesar de que la Corte no haya sido electa por nosotros, una vez que sepan que el presidente y la gente que le rodea es gente honesta, todos los ministros, todos los directores de instituciones autónomas que nosotros pensamos nombrar. Muy bien, para ir ordenándonos en el tema, la lucha ardua que enfrentarán ahora la gente del PAC es la organización en todos los municipios. Han escuchado al ingeniero Salvador Nasralla, que utilizará algunos mecanismos para que la gente se pronuncie en relación a las personas que él seleccione para dirigir el partido en los 298 municipios. Sin lugar a dudas que será una tarea ardua. Estoy totalmente consciente y por eso le pido a las personas que me preguntan, que me dicen, ¿quién es su candidato a alcalde por Tegucigalpa? ¿Quién es su candidato a alcalde por San Pedro Sula? No lo sé. Hay muchas personas que se me ocurre que podrían ser, pero tenemos que estudiarlos, analizarlos, porque caras vemos, corazones no sabemos. Y tenemos tiempo. Nosotros no participamos este año en elecciones internas, porque mucha gente me dice, tenés que hacer bulla, tenés que hacer una concentración. No es esa política tradicional la que nosotros pretendemos. No queremos detener las actividades de la población. Nosotros estamos trabajando y vamos a elegir a los mejores, pero nuestra campaña será el próximo año en los plazos que la ley determine. Abogado Rafael Padilla, como vicepresidente del Partido Anticorrupción, ahora que han conseguido ser inscritos por el Tribunal Supremo Electoral, que posiblemente ya la otra semana les entregue su personalidad jurídica, ¿cómo está ese sentimiento de probabilidades de triunfo, de conquistar el poder en el país? Bien, en primer lugar, gracias por la oportunidad, Renato. Nos sentimos honrados de estar en este programa. Creo que en lo personal el país sufre un desgaste fuerte, importante de los partidos políticos tradicionales. Debemos recordar que en Honduras existe una dictadura bipartidista que tiene más de 100 años. El Partido Liberal y el Partido Nacional han gobernado Honduras durante toda su vida republicana. ¿Qué le han dado los partidos? No le han dado el desarrollo que se merece. En realidad, el Partido Anticorrupción es un partido que procura surgir como ejemplo. Es importante que entendamos el liderazgo del ejemplo. Yo no puedo exigir a los demás lo que yo no doy. Si en el gobierno existe nepotismo, si en el gobierno existe colusión para poner en los amigos al interno del gobierno, los funcionarios que actualmente están no pueden exigir eso, porque ellos mismos lo practican. El Partido Anticorrupción surge como eso, como una respuesta a la población, no para dominar a la población, no para oprimir a la población, no para engañar. El Partido Anticorrupción surge para darle lo que nunca le dieron los partidos políticos tradicionales, para darle salud, lo que dice la Constitución, para darle igualdad ante la ley, porque es muy importante. Hay que entender que el amor a la patria es el amor a la igualdad.
pero no la igualdad de los bienes, sino la igualdad ante la ley. El amor a la patria es la igualdad en que todos tengamos la oportunidad de estudiar. El amor a la patria es la igualdad de que todos tengamos acceso a la salud. El amor a la patria es que todos seamos iguales ante la ley, lo que no sucede ahora, porque ahora lo que hay en Honduras es un sistema de clientelismo político, donde hay un sistema extraoficial de intercambio de favores. Justicia no puede hacer justicia precisamente porque tiene que hacerle favores a los políticos. Los políticos no pueden hacer su trabajo porque tienen compromiso con los grupos de poder. Hay que explicarle a la población también quiénes son los grupos de poder. Los grupos de poder son las personas que manejan los recursos estratégicos de la nación, que son energía, dinero, comunicación, etcétera, etcétera. Yo no soy experto en la materia, pero no puedo entenderlo. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, que es una institución que realmente no sirve para nada. Lo digo con lamento, no lo digo con odio ni con ánimo de venganza, pero en Honduras tiene que cumplirse la Constitución. Y le voy a decir algo más. La Constitución es nuestro contrato social. El contrato social, el pacto social, es un acuerdo en el cual todos nos hemos obligado a respetar la Constitución. Nosotros los ciudadanos de a pie, bueno, a respetar las autoridades, a respetar las sentencias, y los funcionarios a aplicar la ley a favor de los ciudadanos. Pero si ellos incumplen el pacto para beneficiarse personalmente, para emplear a su familia, entonces los ciudadanos no están obligados a su vez a cumplir el pacto social. ¿Qué deriva en esto? Deriva en desorden, en inseguridad, y en inseguridad sobre todo jurídica y personal. Bueno, seguramente que en el transcurso del programa seguiremos hablando de la corrupción y de las políticas públicas que se van a ejecutar si el partido anticorrupción llega al gobierno. Pero claro, es que el país tiene tan graves problemas que no solo hay que luchar contra la corrupción, hay que luchar contra otros problemas que nos impiden crecer económicamente, que nos impiden tener un mejor nivel de vida. Por ejemplo, y este tema le quiero dar unos 15, 20 minutos de debate. ¿Sabe usted que de cada lempira que recauda el gobierno, 70 centavos se van a sueldos y salarios de maestros y empleados públicos? 20 centavos es para gasto ordinario y pago de la deuda externa e interna, que ya es bastante. La deuda interna y externa es bastante. O sea, ahí llevamos 90 centavos de cada lempira que se recauda. Y menos de 0.5 es para inversión. Menos de 5 centavos es para inversión. ¿Cómo revertir este problema? ¿Cómo revertirlo? Porque querrán ustedes no solo luchar contra la corrupción, sino tener dinero para inversión pública, para infraestructura, para mejorar la calidad de la educación, para dotar de mejores condiciones a los hospitales, que son dos cosas básicas para un gobierno. ¿Qué han pensado? ¿Cómo tratarán de revertir o crear riqueza de tal manera que tengan un poquito más de 3 o 4 centavos para inversión pública? Miren, después de la pausa, el precandidato del Partido Anticorrupción, Salvador Nasralla, y el vicepresidente de esta institución política, don Rafael Padilla, continúan en Frente a Frente reflexionando ahora sobre esta temática económica. Bueno, vamos ahora a un punto clave. Cualquier programa se queda corto si no le pregunta a quien aspira a la casa presidencial cómo pretende solucionar los gravísimos problemas económicos del país. Además, generar riqueza. Y aparte de generar riqueza, generar empleo para mejorar las condiciones de vida de la gente. Porque con empleo la gente tiene un salario semanal, quincenal o mensual. Y tiene para comprar comida, para comprar ropa, para comprar útiles escolares, para comprar libros, para darse esos momentos de ocio. Pero cuando no tiene un ingreso porque no hay trabajo,
es ahí donde tiene incomodidad en todas las familias hondureñas. Entonces, la corrupción es básico, ¿verdad? Terminar con ella es fundamental en este país. Pero, ¿y la comida? ¿Y los ingresos? ¿Y la educación? ¿Y la salud? ¿Y la ropa? Y para eso hay que producir y hay que crear riqueza. Entonces, basados en estos datos estadísticos que me los proporcionó precisamente ayer jueves el exdirector ejecutivo de ingresos, don Osvaldo Guillén, de que cada lempira que el gobierno recauda, 70 centavos se van a sueldos y salarios de maestros y empleados públicos, 20 centavos es para gasto ordinario y pago de la deuda, y menos del 0.5, es decir, menos de 5 centavos es para inversión. ¿Cómo arrancar con un gobierno en esas condiciones? Bueno, primero tenemos que ver que Honduras tiene un presupuesto para este año de 144.000 millones de lempiras. Eso significa 400 millones de lempiras al día. 70 centavos, o sea, el 70% utilizado para sueldos y salarios es algo que no puede ser, que no puede continuar. Se da en Honduras. Nosotros tenemos que eliminar eso. Ahora, no es que vamos a botar a la calle a las personas, pero vamos a identificar cuáles son las personas que son supernumerarias en cada uno de los entes del Estado, ministerios, direcciones, entidades públicas. Vamos a disminuir este aparato estatal y vamos a buscar modelos de otros países que ya estamos estudiando de cómo se hizo para que esa gente que sale del gobierno tenga la posibilidad de trabajar también. No se trata de crear otro ejército de desempleados. Entonces hay que disminuir esta cantidad de 70% que se utiliza en sueldos y salarios. Y los otros 20 centavos, o el otro 20%, hay que disminuir el gasto. El gasto en Honduras viene dado también por la extraordinaria cantidad de personas que trabajan en el Estado y que no se necesitan tantas personas. Nosotros estamos implementando tecnología. La tecnología ahorra muchos puestos de trabajo. Entonces, aparte de eso, nosotros promovemos la inversión. Vamos a promover la inversión. Para nosotros la empresa privada es la generadora de empleo. Nosotros le vamos a pedir a la empresa privada que invierta en Honduras y para eso le vamos a dar garantías judiciales. No le vamos a cambiar las reglas del juego, pero le vamos a exigir que pague los impuestos. Hay muchas empresas, especialmente en el sector norte del país, que declaran pérdidas. A raíz de eso se creó el impuesto del 1%. Entonces, no puede ser que empresas solventes con empresarios millonarios no paguen impuestos. Tienen que pagar impuestos. Entonces, eso nos va a generar mayor recaudación en el país y nos va a permitir tener más disponibilidad de dinero para poder hacer obras. Ahora, la cooperación internacional, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los gobiernos amigos, siempre le han ofrecido a Honduras dinero. Los ministerios tienen muchísimos proyectos que se han recibido de otros países para poder emprender la construcción de carreteras, el pavimento de calles de ciudades y pueblos de nuestro país, cosas turísticas, incluso aeropuertos le han querido construir a Honduras y Honduras no lo ha aceptado porque siempre faltó la voluntad política y obviamente esos países no están dispuestos a que el 50% del dinero sea para bolsillos particulares. Ese es un problema que tenemos nosotros. Eso yo lo viví desde que fui estudiante en la Universidad Católica en Santiago de Chile. Cuando estudié mi ingeniería, algunos profesores habían sido funcionarios del Banco Mundial y de estos organismos internacionales y me decían, tu país es bello, tu país tiene todo, el mejor clima del mundo, cercanía con Estados Unidos, pero los que gobiernan tu país piden demasiado dinero para poder aprobar las obras que nosotros proponemos o las que ustedes piden que nosotros aprobamos. Entonces se trata de que va a haber con el Partido Anticorrupción más confianza en gente honesta que va a estar gobernando y tomando las decisiones. En cuanto a la salud, en cuanto a toda esa gente que está en la miseria, que no tiene acceso muchas veces a la educación, pero sobre todo a la salud, que es primordial, nosotros tenemos como plan en salud construir centros de salud en ciertos lugares estratégicos de nuestra geografía, para que la gente no solamente tenga como opción venir a Tegucigalpa al Hospital Escuela o a San Pedro Sula al Hospital Catarino,
sino que centros de salud. El año pasado estuve, por ejemplo, en Huascorán, haciendo mis programas de televisión, y mucha gente de Huascorán me decía, mire, nosotros cuando nos enfermamos no vamos a Choluteca, no vamos a San Lorenzo, nosotros vamos a El Salvador, porque en El Salvador el hospital es mejor, los doctores son mejores, los precios son mejores. Entonces hay que poner en el sur, en el norte, en el oriente, en el occidente, cada cierta distancia, hospitales decentes que puedan atender a todas estas personas. Pero usted sabe que solo tendremos hospitales decentes con una racionalización del gasto Totalmente. de salud pública y con un mejor presupuesto. Y para tener un mejor presupuesto, tanto en el sector salud como en educación y otras áreas, se requiere producir más, vender más, exportar más. Consciente. Mire qué realidades. Por ejemplo, yo quiero aportar algo. Es el hecho, yo quiero destacar la idea que tiene Salvador de la inversión. Uno de los principales problemas de Honduras es el problema de la administración de la justicia. En la medida en que la administración de la justicia sea eficiente, va a haber inversión. Yo quisiera que la opinión pública entendiera que cuando se habla de inversión, no se habla de la inversión a gran escala. En realidad, la mayor parte del empleo la genera la micro y pequeñísima empresa. La gran cantidad de empleos en Honduras son empresas que generan un empleo, 2 empleos, 3 empleos. No es la cervecería, no es el gran banco, no es la gran inversión internacional. Son los hondureños los que generamos nuestro propio empleo. Entonces, si la seguridad física y la seguridad jurídica pasa por la correcta administración de justicia, que implica la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, si esas instituciones funcionan bien, se garantiza la inversión. Cuando se habla de que hay inseguridad en Honduras, es porque en realidad el sistema de administración de justicia no funciona. Y el Partido Anticorrupción está dispuesto a hacer un gran esfuerzo por corregir esto, por aportar sus ideas y sus cuadros para poder mejorar y adecentar la administración de justicia. Es muy importante también entender que el sector justicia del Poder Ejecutivo pasa por la Secretaría de Gobernación, donde es muy importante entender que hay una cosa que se llama justicia municipal. Y la justicia municipal también tiene que ser fortalecida, y eso lo puede hacer desde el Poder Ejecutivo el Partido Anticorrupción una vez que gane las elecciones. Pero siempre hay que entender que los esfuerzos nuestros siempre van a ser limitados, porque la justicia se genera desde el Congreso Nacional, y los partidos políticos tradicionales tienen una gran responsabilidad, porque no nos vamos a ensañar tampoco contra los partidos políticos tradicionales. Ellos tienen que entender que tienen que renovar cuadros para poder aportarle a la sociedad lo que la sociedad necesita. Y la sociedad necesita ahora mismo justicia y sobre todo fortalecer el sistema democrático. Porque también es muy importante destacar que los diputados no responden a los intereses de la población. Si usted me pregunta a mí, ¿cuáles son los diputados de Francisco Morazán? ¿Cuáles son mis representantes en Francisco Morazán? Seguramente no voy a saber, porque hay una desconexión absoluta entre el elector y el diputado que me representa en el Congreso Nacional. Y eso se convierte en que los diputados no representan a la sociedad, lo cual quiere combatir el Partido Anticorrupción, porque los diputados actualmente representan intereses particulares. Y eso también nosotros vamos a combatirlo estableciendo modelos democráticos para que la juventud y los cuadros que siempre han estado excluidos del poder accedan a la administración pública. Vamos a ver, estoy de acuerdo que la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, solo son factores que contribuyen a atraer la inversión foránea, ¿no? Y estimular la inversión local también. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, es que no son así tan fáciles. Pero puede ser que tengamos hoy los hondureños aquí frente a la pantalla y yo tenga a mi lado izquierdo a un hondureño capaz de hacer posible lo que para nosotros en este momento nos parece imposible. Puede ser, yo no lo descarto, que tengamos aquí a alguien que sea capaz de ejecutar cosas
que en este momento, así como está la patria, me parecen inimaginable que las pueda hacer algún político. No quiero perder de vista este planteamiento que le hacía al ingeniero Salvador Nasralla, porque ¿qué progreso puede tener un país que no tiene inversión pública? ¿Qué progreso puede haber en un país que no tiene inversión pública? Por eso priorizo este asuntito. Cuando yo le decía que 70 centavos son para sueldos y salarios de cada lempira recaudado, que 20% para gasto ordinario y que tenemos menos de 5 centavos para inversión pública, él me decía, bueno, yo no voy a sacar a ningún empleado público. Tenemos más de 100.000 empleados públicos, incluidos maestros, que se llevan parte del presupuesto nacional. Bueno, en esos 70 centavos de cada lempira, ahí están incluidos los salarios de los maestros. Él me decía, no voy a sacar a ningún empleado público, O sea, sino le vamos a conseguir trabajo en otras formas, pero no conseguir trabajo. Pero no dependiendo del dinero del Estado. O sea, se va a crear empresas de manera que esta gente no se quede en la calle si tiene capacidad. Porque no sé cuánta mano de obra calificada haya en el gobierno que la quiera tomar. Debe haber. Pero no son todo, ¿verdad? Probablemente la mitad sea necesaria para que el aparato estatal funcione bien. O sea, con 35 centavos de los 70 que se está gastando en este momento, el gobierno debe funcionar bien. Vamos a ver, me interesa ese dato y reforzarlo. ¿Cree usted que pudiera reducirse la burocracia del gobierno central? ¿Y en qué porcentaje? ¿Y que mantenga la eficiencia del gobierno? Totalmente. Incluso, yo te digo una cosa, electrónicamente se puede disminuir a menos de la mitad de lo que se está gastando en este momento. No tengo en este momento afinado el dato, pero así a grosso modo, por lo menos la mitad, y funciona adecuadamente. Mira, hay lugares donde no se ocupa chofer y hay 3 choferes. Hay ministerios que han sido creados y otros que existen desde hace tiempo que tienen un montón de personas trabajando y resulta que lo que hacen es lo mismo que hace una dirección que pertenece a otro ministerio. Entonces hay duplicidad de funciones. ¿Qué haríamos con esos choferes que no logren trabajar con el sector privado en caso de que haya una voluntad política manifiesta para reducir el aparato burocrático? Y que tampoco deben estar en el gobierno porque hay demasiada gente. ¿Qué haríamos con ese porcentaje de gente que se quedaría sin trabajo del gobierno? Generarles trabajo. Mira, estuve leyendo, estamos estudiando, no me atrevo a decirlo así abiertamente, pero por ejemplo en Chile pasó, en la época del gobierno militar, que había un personal supernumerario y se le dio oportunidades de trabajo. O sea, hay creación de empleo, de fuentes de empleo para las personas que tienen capacidad y que están ubicadas en el Estado, pero están duplicando funciones que cumplen otras personas. Eso, con el respeto de todos, lo estamos estudiando y nosotros lo vamos a dar a conocer en su momento, pero que no piense la gente que cuando pensamos en reducir el aparato estatal pensamos en sacar a la gente. No, lo que pensamos y nuestra idea principal es lo que nos plantea usted, Renato, es tener más dinero para inversión, para hacer hospitales, para hacer escuelas, para hacer proyectos con otras naciones que siempre están dispuestas a colaborar, para levantar escuelas, para preparar maestros, que eso es súper importante, porque nos estamos quedando a la saga en personas de dirección y de instrucción. Necesitamos ver las condiciones actuales de los profesores y prepararlos para que sigan educando bien, para que empiecen a educar bien, con conocimiento a los niños. Vamos a ver, a propósito que habla de maestros, es que cada palabra que ustedes mencionan, me surgen centenares de preguntas por la variedad de problemas que tenemos los hondureños. Por ejemplo, ayer tuve yo aquí a la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, una ciudadana guatemalteca que tuvo 5 años en Ecuador y que ahora representa a UNICEF en Honduras. Y me mostraba los resultados de una investigación que hizo una ONG, Transformemos a Honduras, sobre las contrataciones en el sector educativo. Y entre tantas anomalías llegaron a comprobar casos de maestros que tienen hasta 14 plazas. Yo me pregunté, ¿cómo puede en 8 o 9 horas de trabajo un maestro satisfacer la necesidad de educación de 14 centros educativos si las plazas fueran en centros educativos?
Un maestro con 14 plazas. O sea, 14 comprobados. sueldos. Yo quisiera 14 sueldos. y debidamente registrados en la Secretaría de Educación. Y no solamente una persona, son varios que tienen esta situación. Eso es ilegal y es corrupción. Pero además, Salvador, el problema de la educación es un problema político. Es que hay que hacer los inventarios de las personales y solucionarlo. Mire, administrar un aparato grande es como administrar una casa pequeña. Y es un problema sobre todo de voluntad. Y para tener esa voluntad, solo una fuerza nueva y fresca puede hacerlo, porque está probado que lo tradicional, la política tradicional no puede resolver ese problema, porque está condicionada por el compromiso político. Y eso es precisamente lo que el PAC viene a ofrecer. Vamos a ofrecer más detalles sobre este asunto de la educación y la salud en los próximos minutos. Yo dejo un planteamiento también, porque uno quiere que con los problemas actuales vengan los liderazgos políticos y nos digan: yo sí puedo resolver ese problema, yo sí sé cómo resolver ese problema. Ahí tenemos un problema en salud. El Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares, Citramedis, está anunciando la suspensión de labores a partir del próximo lunes. ¿Por qué? Porque quieren un ajuste salarial. Un ajuste salarial que va hasta los 3.500 de lempiras. Y manifiesta el presidente del Citramedis que son como 29.000 los empleados del sector salud. En las condiciones actuales, que no nos cuadra el presupuesto, que hay que recortar partidas presupuestarias para no ensanchar el déficit fiscal, ¿cómo actuaría un dirigente político, un líder político en caso de alcanzar la presidencia de la República? Salvador Nasralla, en este caso, con un sindicato o varios sindicatos, incluidos los médicos residentes internos, que están exigiendo incrementos salariales en un país que está quebrado. ¿De dónde sacar más dinero si no es aumentando la deuda interna? Deuda interna que hace que buena parte del presupuesto nacional sea para pagarla a los bancos, y sin hablar de la deuda externa. ¿Cómo reaccionar y qué hacer en un momento como este? Que vive el presidente y que estoy seguro no sabe qué hacer, con demandas por ajustes salariales y él sin dinero, casi quebrado, porque aquí se recaudan 140 millones al día y se gastan 400 millones. Después de la pausa, de eso se trata, de los hombres que aspiran a ser presidentes, demandar de ellos respuestas a estos problemas que seguramente él se va a encontrar con ellos. Bueno, continuamos aquí en Frente a Frente con el precandidato del Partido Anticorrupción, Salvador Nasralla, y el vicepresidente de la institución, el abogado Rafael Padilla. Ya les informaban ellos que solo resta que se publique en el diario oficial La Gaceta es lo que emana del Tribunal Supremo Electoral. La resolución de aprobación del Tribunal Supremo Electoral de aprobación de esta nueva institución política. Ya publicado en el diario oficial La Gaceta, entonces se solicita la personalidad jurídica del partido, como dice don Napoleón Merano III, que no es personería, sino personalidad jurídica. Bueno, los abogados así son, ¿verdad? Bueno, no voy a discrepar. No se ha detenido a pensar en eso, sí se ha detenido a pensar. Quiero que lo importante es entender que adquiere vida el partido, vida jurídica. Bueno, aquí estamos en un ejercicio con el ingeniero Salvador Nasralla. Les insisto, esta es la novedad política del país, no me cabe la menor duda. En un programa dijo: me voy a lanzar a la presidencia. Lo tomó en serio la gente. Yo creo que esa presión de la gente hizo, si él no había dicho la expresión con toda la seriedad posible, que dijera: bueno, ahora asumir con seriedad lo que dije. Sí, yo me acuerdo que estuve aquí, Renato,
con un politólogo. Sí, y él me sirvió para darme cuenta, porque al principio yo pensaba simplemente ser un candidato a la presidencia. Sí. Entonces, las cosas que me dijo este politólogo junto con usted fueron las que me permitieron darme cuenta que lo que necesita Honduras es un partido político y no una candidatura independiente. O sea que lo del partido prácticamente nació en esta mesa. Entonces, ¿cómo enfrentar problemas fuera de los que hemos mencionado, como el que se está planteando en este momento en el sector salud? Médicos residentes que van a suspender las labores, médicos internos que piden ajuste salarial, un sindicato de los muchos que hay en salud pública, porque en salud pública usted se va a encontrar como con 3, 4 sindicatos, no solo el Citramedis, el CEME, bueno, ya verá si llegan a la presidencia de la República. Hay 29.000 trabajadores y el Citramedis está pidiendo ajustes para todos ellos, que van desde los 1.000, 2.000 lempiras hasta los 3.500 lempiras, en una situación como la de Honduras, que no tienen margen de gastar en lo absoluto para ningún empleado más de lo que gana en este momento. Y enfrente tiene la amenaza que si usted como gobierno no aprueba el ajuste salarial, le paralizan los hospitales. ¿Cómo poner orden y ser equitativo en una situación como esta? Yo pienso que primero hay que ver si a estas personas, si a estos doctores o a todo el personal de salud, los tienen al día con sus sueldos. Que también eso pasa con educación. Muchas de las huelgas y de las paralizaciones que ocurren en el país no son tanto por demandas por mejores sueldos o salarios, sino porque no están al día. Les deben 2 meses, les deben 1 mes. Primero hay que ver eso. Segundo, hay que ver si el personal es supernumerario o no. Si se realmente ocupa toda esa gente para atender los hospitales, porque son una necesidad del país los hospitales. No son un negocio particular de un sindicato. Esas 2 cosas primero. Y después hay que ver cuáles son sus demandas para saber si responden a una realidad. Porque en Honduras ocurre algo que la gente que gana poco, y ellos ganan poco, los de salud ganan poco y los profesores preparados ganan poco. Hay que ver si esa demanda por dinero no es por el hecho generalizado que hay en el país de que los de arriba malgastan los fondos del Estado. Cuando se habla de grandes fondos que se pueden dilapidar por los funcionarios públicos o de los cuales no tienen que dar cuenta, pero si allá hay 400 millones que no tienen que dar cuenta, que nos pasen unos 20 millones y nos repartan en sueldos. Y esa forma de pensar no solamente es de los sindicatos, es también de las personas que cobran el impuesto de guerra, de las personas que andan asaltando personas en la calle y dicen, pero si aquellos roban con permiso y porque se ponen corbata, ¿por qué nosotros no tenemos derecho a esto? ¿Y eso lo justifica? No, no lo justifico, sí. Solamente explico la razón por la cual lo hacen, porque yo he tenido, por mi trabajo en televisión, oportunidad de trabajar y de relacionarme con gente, mareros, asaltantes, delincuentes. Y yo he conocido que son buenas personas y que prácticamente la sociedad los ha marginado y los ha orillado a hacer eso. Las barras de la selección nacional están con una gran cantidad de personas que están fuera de la ley. Pero son buenas personas y quieren al país y apoyan al país, pero la sociedad los castiga. Pero yo he conocido gente que no son ricos, que no son millonarios, y cuando tienen la oportunidad de manejar un presupuesto, tienen la misma actitud que los políticos. Claro, porque tienen la copia de los de arriba. Y es muy importante también, Renato, destacar, yo te lo decía extra cámaras, que es importantísimo el liderazgo del ejemplo. Si el Estado, por ejemplo, yo quiero a título de PAC solidarizarme con la gente que necesita ganar más, solidarizarnos con los médicos, con los del Citramedis, pero en realidad a veces una exigencia de aumento de salarios pasa por ver el liderazgo que hay en el país. Si desde los cargos ejecutivos del gobierno se derrocha el dinero, se dilapida el dinero, hay corrupción, entonces ese liderazgo está dando un lenguaje, ustedes también tienen que pedir. Pero en realidad la dirección de la nación tiene que ser dirigida con cierta espiritualidad, con valores espirituales.
sin meternos en la religión, pero tiene que haber sencillez, tiene que haber generosidad, tiene que haber solidaridad, tiene que haber identificación con los que necesitan ser ayudados. Si no, no podés. Honduras necesita el liderazgo del ejemplo, y eso precisamente es lo que ofrece el Partido Anticorrupción, porque acá nos vamos a esforzar en que esté lo más puro de la sociedad, lo más correcto. Claro que van a venir, claro que vamos a tener crisis de gente contaminada, pero en realidad queremos esforzarnos. Y te voy a decir algo más: el PAC nunca le va a fallar a la sociedad hondureña, porque el PAC no está condicionado por intereses de peces gordos, por intereses de grupos de poder. Si el PAC se equivoca, rectifica. Igual que en las relaciones interpersonales de las personas, en una relación de novio y novia. Si hay amor, si hay comprensión, si hay solidaridad, entonces la relación prospera. Porque si hay malos entendidos, se dicen los malos entendidos y se entienden los malos entendidos. Igual con el PAC respecto a la sociedad hondureña. El PAC va a defender los intereses de la nación, cueste lo que cueste, a cualquier costo. Entonces, ustedes son del criterio que mientras la cúpula No dé el ejemplo. no dé el ejemplo, La corrupción viene de arriba hacia abajo. los de abajo seguirán exigiendo y exigiendo, aún y a sabiendas de que no hay suficientes recursos. Correcto. Porque eso es lo que está pasando en este momento. No hay suficientes recursos para satisfacer las demandas de todos. Pero Honduras tiene el doble de presupuesto que El Salvador. Es una economía más grande, El Salvador y menos tiene población. 6 millones más de habitantes, una economía más grande, y tienen mejores hospitales, mejor educación, mejores carreteras, todo lo tienen mejor. Y tienen, no exactamente la mitad, pero digo, nosotros tenemos un 80%, un 50% o 45% más de presupuesto que ellos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se dilapida el dinero porque no hay carreteras, no hay hospitales. Entonces la gente no sabe eso. En el lenguaje de los actos del gobierno de la República, el derroche, la opulencia con que viven, las camionetas con que andan, el séquito de empleados con que se manejan, bueno, eso indica corrupción, porque corrupción no solo es tomar el dinero, corrupción es no ser solidario, y no ser solidario significa ser indiferente con la gente que necesita, como esa gente del Váyase a cualquier carro, Medis. cuando hay un evento, los choferes están esperando al funcionario público, que muchas veces ni siquiera es el ministro o un funcionario de alto nivel, están o esperando a los niños de los funcionarios en las escuelas por horas, gastando combustible con los carros encendidos por el aire acondicionado. A mí me ha tocado pasar por lugares y veo el carro del Estado encendido y regreso o salgo del lugar donde estoy y sigue el carro estacionado, encendido, gastando combustible. Eso es un abuso. Entonces, ese tipo de cosas se tiene que parar. Y otra cosa, y con Salvador lo hemos comentado, ganar dinero sin trabajar. Mire que los ministros pasan en reuniones y en los ministerios la gente solicitando justicia administrativa. Lo vemos que pasan en funciones, en seminarios, sin necesidad. En realidad, este ejemplo de los ministros de ponerse a trabajar, Sí. de ponerse el hacha, no existe en Honduras. De los que murieron en Comayagua, ¿a cuántos estaban en mora? O sea que el Estado no les había dictado la pena. ¿A cuántos? De esos, A la mitad. Creo que la gente está muy bien hubo la informada al mitad que respecto. podría haber salido. O sea, eso es una mora judicial, eso es una desidia de la gente que está trabajando en el aparato judicial. No queremos haraganes, queremos gente que trabaje, que le ponga el hombro a la cosa desde el de arriba, que seré yo, y los que estén abajo. Partiendo de esa premisa de ustedes, que si los de arriba no dan el ejemplo, los de abajo, ustedes justifican que los de abajo exijan. Pero también casi estoy seguro que ambos son del criterio que todos tenemos derechos y deberes. Absolutamente, Con precisamente. dinero por o eso sin le traje dinero. este libro que se llama Con dinero Contrato o sin Social. dinero. Como también tratar de que los que no tienen suficientes ingresos o muchos recursos entiendan que tienen deberes, que algunas veces el Estado no puede satisfacer sus demandas, pero que desde hace años los políticos, por tratar de no perjudicar su imagen o no arriesgar una elección, los complacen a sabiendas de que no hay más donde estirar los dineros del Estado. Porque pasan en elecciones, pasan buscando el voto. Vamos a ver, Los complacen porque los están comprando. Yo quiero poner en perspectiva esto. En este país es un poco
la gente que paga los impuestos. Buena parte de los hondureños no paga los impuestos. ¿Pero por qué no paga? ¿Es así o no es así? Pero mucha gente, tú le preguntas, ¿usted paga impuestos? Yo pago impuestos. ¿Qué? ¿Y por qué no paga impuestos? Porque se lo roban, te dice la gente. Esa no es una excusa para no pagar impuestos. Bueno, ¿a dónde quiero llegar yo? ¿A dónde quiero llegar? Bueno, y para no complicarnos, voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cómo hacerle ver a la gente que puede protestar porque se lo garantiza la Constitución sin tomarse una vía pública que nos afecta a todos, que afecta a la economía, que afecta a los enfermos cuyos parientes quieren trasladarlos a un hospital? ¿Cómo hacer entender también a la gente con menos recursos que tiene deberes? No solo el derecho de pedir, exigir, sino poner un poco también de su parte. Porque los políticos tienden a justificarlo todo por la casa de votos. Y en el país debemos ponernos de acuerdo que aquí, ricos y no ricos, con bajos ingresos o con muchos ingresos, tenemos obligaciones también. Sí, yo me pregunto, cuando veo yo que pasan todo el tiempo en campañas políticas, me pregunto, ¿esta gente está ganando sueldos que nosotros estamos pagando y están dedicados a política? Eso no puede ser. O sea, y que lo que me dice, la gente tiene que entender y lo va a entender. Si es que el mal ejemplo que viene desde arriba, no solamente en este gobierno, en el gobierno anterior, en el antepasado, siempre ha sido así. Entonces, el mal ejemplo, la corrupción que nace desde arriba es una pirámide que la corrupción viene bajando y viene cobrando en el camino. Eso es lo que hace que la gente actúe del mismo modo que actúan los de arriba. Mire, mucha gente que viene de afuera y que tengo la fortuna de que nos acompaña en el programa, me habla en silencio de que Honduras requiere de un pacto social donde ricos y pobres nos comprometamos a visualizar una nación y en función de esa nación apegarnos y sacrificarnos cada quien en lo suyo. No sé si ustedes han pensado en un pacto social, no sé cómo visualizan o qué escenarios tienen para que en Honduras esta división que nos han engendrado, esta polarización que nos está golpeando, se canalice a través de un pacto social que nos permita a todos ver la Honduras que queremos todos igual dentro de unos 10, 15, 20, 30 Hay que explicársela a la gente. O sea, las cifras son importantes. Este dato que de 70 centavos, de cada lempira que le entra al país, 70 centavos son sueldos y salarios. Eso solamente ocurre en Honduras. Eso es un error. Económicamente eso es imposible que subsista un país con ese tipo de números. Entonces hay que explicárselo a la gente. Esto lo tenemos que cambiar. Para eso hay que tomar esta medida. Pero eso hay que decírselo en lenguaje sencillo. Y yo acostumbro a decirle a la gente en la cara y en forma sencilla los datos para que la gente los comprenda. Y la gente lo entiende. Cuando se lo decís claramente y no le hablas con términos raros o con lenguaje de profesionales, la gente lo comprende y lo entiende y se sacrifica. Ok, tengo que ir a la pausa comercial, pero dejo planteada también una situación que ya adelantábamos aquí en el programa. Hay gremio en Honduras que desde hace ya más de una década no logra armonizarse con sucesivos gobiernos, es el de los maestros. Es el de los maestros. Aquí tengo el último informe que nos habla de una corrupción profunda en el sistema educativo nacional. Precisamente ayer jueves el Heraldo destacó en primera plana y a 5 columnas que en una reciente movilización de los maestros en el 2011, la Secretaría de Educación dejó de hacer las deducciones a todos los maestros que luego las entrega a los colegios magisteriales. No era obligación de la Secretaría de Educación, pero en algún momento negociaron. La Secretaría se encargaba de hacer las deducciones que corresponden a los maestros, ya sea por cuotas, por aportaciones o por préstamos, y luego la Secretaría de Educación se las pasaba a todos los colegios magisteriales. Pero como hubo un movimiento, la Secretaría de Educación dijo, ya ese trabajo como no corresponde a nosotros, no es obligación de nosotros, no se lo vamos a hacer. Y los colegios magisteriales subsisten precisamente de esos fondos. Decía ayer Edwin Oliva que el Colprosuma recibe como 500 millones de lempiras. ¿Se imaginan qué cantidades anualmente? ¿Qué cantidades estamos hablando? Entonces, según la denuncia, hubo una colusión, entre políticos, funcionarios de finanzas, dirigentes magisteriales, funcionarios de educación, y crearon
un organismo ahí para que hiciera lobby y que lo que habían retenido pasara a los colegios magisteriales. Y ese organismo obtuvo como 15 millones de lempiras en rentabilidad por ese lobby. Miren que O sea, una comisión creada para resolver un problema y se adueñó de 15 pareciera millones. que la emergencia la hicieron para crear ese ente y obtener recursos adicionales entre funcionarios, dirigentes ¿Y magisteriales. esos recursos se los reparten entre ellos? ¿O se usan para campañas políticas? Mire, Renato, Ok, planteemos esto y vamos a la pausa comercial. ¿Qué hacer o qué piensan hacer? ¿Cómo están definiendo las políticas ustedes en materia de corrupción? De hecho, el partido se llama Anticorrupción, para que no solo se quede en discurso, sino para convencer al electorado, a la gente, que hechos gobierno serán capaces de hacer lo que prometieron y desafiar esas estructuras corruptas que el país tiene y que lo estancan. Así que yo les pido, por favor, un poquito más de atención después de esta pausa comercial para que escuchen las respuestas del ingeniero Salvador Narrala y del abogado Rafael Padilla. Que si desde la presidencia, si desde los altos funcionarios se da el ejemplo, se da el ejemplo. El de abajo, él no roba. Este no país roba. cambia, este país cambia, Renato, yo definitivamente. oye, mira cómo es la gente. Luis Redondo, lástima que no, que se tuvo que ir. Mira, Luis hasta fue secuestrado por los mareros y todo. Y son amigos de él, amigos que siguen las instrucciones. En ese partido famoso contra Costa Rica, esa gente iba a hacer daño, iban a matar a la selección de Costa Rica. Luis los disuadió para que no lo hicieran, y no lo hicieron. Cuando estábamos recibiendo firmas en la Central Metropolitana de San Pedro Sula, ahí estuve yo con el mayor asaltante de carros de Centroamérica. pero son gente también excluida de la sociedad, ¿me entiendes? No hay manera de integrarlos y también ese trabajo falta, pero ese es otro trabajo aparte que no podemos solucionarlo todo. Lo principal es el principio de legalidad, el ejemplo y la democracia. Aquí tenemos, bueno, 3 instituciones operadoras de justicia: Fiscalía, Ministerio Público, Policía y el Poder Judicial. Yo sé que el discurso de ustedes es anticorrupción, pero que practicar o ejecutar una política anticorrupción se requiere de métodos, de instituciones fuertes, de gente adecuada, En un caso como el que les estoy planteando en el sector educativo, ¿qué sensaciones tuvo Salvador Narrala cuando se lo estaba planteando? Ya en el escenario como presidente. En este momento no es presidente, pero usted tiene sensaciones ya de que es presidente. Entonces, asocie que este caso se lo planteó a usted siendo presidente. Primero, tenemos que evaluar a los maestros. Los maestros tienen que pensar no solamente como maestros, sino como padres de familia. Porque antes que maestros son padres de familia. Sus hijos normalmente van a estar ubicados en escuelas y colegios públicos. ¿Qué nivel tiene esa instrucción que en este momento existe en el país a nivel de escuelas y de colegios? Mala. Queda demostrado en los índices con los cuales la gente hace la prueba de aptitud académica para ingresar a la universidad. No llegan preparados y muchos de ellos no son aceptados. Entonces, el profesor que en este momento está dando clases tiene que ser evaluado. Se ha graduado a una cantidad de maestros sin tener la capacidad para enseñar. De hecho, entiendo que en las normales no se enseña matemáticas, pero los profesores van a dar clases de matemáticas. Y no les enseñan matemáticas. Si en su currículo no tienen matemáticas, ¿cómo van a dar clases de matemáticas? O sea, hay fallas que son fallas de raíz en la parte educacional. Entonces yo digo que hay organismos internacionales que le han ofrecido a Honduras evaluar a los maestros. No se trata que el que no sabe lo tiremos a la calle, que el que no apruebe la evaluación lo tiremos a la calle, pero que le permitamos actualizar sus conocimientos para que continúe sirviendo a la nación dando clases. Eso es una cosa primordial para mí. O sea, no continuar con profesores que no están capacitados.
y darle la oportunidad a los profesores que no están politizados y que tienen la capacidad. ¿Qué procedimiento seguiría usted al menor indicio de corrupción de un funcionario? Inmediatamente despedirlo y castigarlo con el peso de la ley, con todo el peso de la ley, para mostrar como ejemplo que nosotros vamos a aplicar la ley y que se acabó la impunidad. Y si es que sospecha, no es que tiene indicios, sino que sospecha. Y pensamos que los procedimientos para juzgar a las personas van a ser expeditos. O sea, en eso hablaba el abogado Padilla. O sea, en este momento hay una mora judicial. O sea, que no se analiza y no se castiga a la gente. Solo permítanme unos segundos porque el tiempo se nos va cortando y además tengo una cantidad de preguntas todavía. Pido las respuestas breves y aquí voy a mezclar cosas de justicia, económicas, financieras por cuestiones de tiempo. ¿Han visto ustedes que en los últimos 2 meses están arribando al país altos funcionarios del gobierno norteamericano? Sí, que le quieren quitar la ayuda a Honduras. Y que amenazan a algunos congresistas, no es que amenazan a los congresistas, sino que piden a la Secretaría de Estado la suspensión de la ayuda militar y policial a Honduras porque dicen que los militares y los policías violan los derechos humanos, además porque no se investiga la muerte de los periodistas. Así, preguntas breves, respuestas breves. En el caso del narcotráfico, ¿creen que el gobierno actual del presidente Lobo lo está enfrentando de la mejor manera? No. Breve, me dijo. ¿Por qué? No lo enfrenta porque no pueden, porque no se cumple la justicia. O sea que el narcotráfico va creciendo porque estamos en un país donde existe la impunidad. Entonces todo el mundo sabe que puede hacer lo que quiera. Puede aterrizar aviones, puede robar, puede matar y no va a ser castigado. Es triste, pero así es, Renato. Es la experiencia que tenemos. No estamos denigrando al gobierno, no estamos denigrando a las instituciones. Es así. Eso pasa. Lo que pasa es que nosotros lo señalamos y lo decimos. ¿Cómo lo enfrentarían ustedes? Con el ejemplo, Renato, usted me dice, hablo del método. Ya la ley dice los métodos. Ya la Corte Suprema de Justicia, las leyes secundarias dicen, estos son los métodos. Me pregunta usted, ¿cómo hace política energética? La ley marco del sector eléctrico está el método. Es cumplirla. Fíjense que yo no me quiero poner acá como intransigente, pero en realidad todo es un acto de voluntad. El país se arregla con voluntad. ¿Cómo combatimos el nepotismo? No contratando familiares sin administración pública. ¿Cómo combatimos el clientelismo político? Pues no haciéndole favores a las personas, a los grupos de poder. Simple y sencillamente tenemos que entender los hondureños que Honduras se corrige con la voluntad. Vamos a ver, para no desviarnos, ¿cómo van a enfrentar la lucha contra el narcotráfico? Si no está haciendo lo adecuado el presidente, ¿cómo lo enfrentarían ustedes? Bueno, hay que fortalecer el Poder Judicial, hay que fortalecer y depurar la policía, que está en mora el presidente de la República. Default, se dice en inglés, está en mora con ese mandato. Toda la sociedad lo necesita. Hay que depurar la policía, el Ministerio Público, hay que depurar el ¿Qué es Ministerio lo que me Público. quieren decir cuando me hablan de fortalecer estas 3 instituciones en el combate al narcotráfico? Fortaleciendo, depurándolas y poniendo jueces. Miren, hablamos del ejemplo. La Corte Suprema de Justicia no resuelve en los términos de ley los recursos de amparo. ¿Qué significa eso? No, lo que me están diciendo es que puede haber colusión, jueces, fiscales y policías con el narcotráfico, Claro, porque yo estoy hablando de narcotráfico en este momento. Pero es que el narcotráfico todos sabemos que está infiltrado, todo funciona como un sistema, hay que verlo integralmente. No solo es el Ministerio Público el culpable, no solo la policía es la culpable. Tenemos que depurar todas las instituciones administrativas de justicia, poner la mejor gente, gente sobre todo valiente, que quiere enfrentar el problema. Y el problema se resuelve con voluntad. Pero recuerden que ustedes son ejecutivo y que el ejecutivo no tiene injerencia en el nombramiento, ni de magistrados, ni de jueces, ni separación de jueces. Hay presidentes que también se encuentran con estos obstáculos, que quieren hacer, pero no pueden, sencillamente porque no es parte de la jurisdicción de ellos, otros entes del Estado. En esto del narcotráfico, ustedes saben que este es el flagelo que nos está matando en este momento y generando violencia en el país. ¿Hay alguna política clara, específica, algún escenario que ya se haya planteado Salvador Narrala en cuanto al
al combate de esta gente que se ha infiltrado. Lo estamos trabajando. El problema es que el narcotráfico internacional encontró en Honduras un lugar perfecto para poder hacer sus operaciones y convertirlo en su base de operaciones. Porque aquí no existe la ley y no se aplica la ley. O sea, existe la ley, pero no se aplica. Entonces se simula, se compra a algunos funcionarios de gobierno, se compra a algunos alcaldes, y se actúa abiertamente. Nosotros, con las personas honestas que vamos a poner, vamos a combatir eso. Si un poder judicial, si 15 magistrados, siente usted que no están funcionando ni actuando correcta, los denunciamos ante la población, ante los medios de comunicación. ¿Qué haría como presidente de la República? Con la ayuda de todas las personas. Es que nosotros vamos a hacer un ejército de personas y de periodistas honestos como usted. Vamos a denunciar, súmense todos, vamos a denunciar lo que está pasando. Si hay armas que no podemos utilizar porque hay 15 magistrados que no están de acuerdo con nosotros, vamos a decirle al pueblo, esta es nuestra posición, ¿qué opina usted? Y en vez de hacer esas encuestas como las de mentira, que el otro día salió una que voy a aprovechar para aclarar después, donde decía que yo me sentía mejor, y es mentira, nunca declaré eso, nunca declaré que yo era mejor que los presidentes anteriores, ni que soy mejor que los candidatos. Yo no dije eso, dije que tengo la capacidad así como la tiene Ricardo Maduro o como la tuvo Carlos Flores. Yo no dije que era mejor, pero algún tipo de periodismo amarillista utiliza declaraciones y las tergiversa para dar a entender otras cosas, y esa es una campaña sucia. Pues nosotros, cuando los magistrados, volviendo al caso, quieran entorpecer nuestra labor, o sea, quieran quitarnos la decencia que queremos meter, nosotros lo que vamos a hacer es denunciarlo ante el pueblo, ante los periodistas honestos, para que se hagan encuestas a ver qué opina la gente, porque entonces vamos a tratar de quitar a todas estas personas con democracia de los lugares que ocupan. ¿Piensa que se está haciendo lo correcto en relación a la policía en este momento con la creación de algunas comisiones? Es que mira, la primera depuración que tendría que haber en Honduras es la depuración política. Antes de depurar a la policía, depuremos a los funcionarios que le están robando al Estado en este momento, que le roban tiempo y que le roban dinero. Y también depuremos a la policía. Yo estoy de acuerdo con la depuración policial, pero yo conozco muchos policías honestos, que también hay deshonestos, pero yo pienso que entre la cantidad de policías y funcionarios de gobierno deshonestos, hay más funcionarios de gobierno deshonestos que policías deshonestos. Ojo a eso. Otro de los temas que el país debate con frecuencia es su relación con el Fondo Monetario Internacional. Gracias a estos acuerdos stand-by, hemos podido firmar un acuerdo ahí definitivo por 3, 4 años con el Fondo Monetario Internacional. Quedamos en posibilidades de obtener fondos y préstamos de organismos multilaterales y que algunos países también nos ayuden. Bueno, hay gente que tiene criterios encontrados en torno a este asunto. ¿Ustedes priman que Honduras debe seguir teniendo acuerdos con el Fondo Monetario Internacional o creen que llegó el momento que el país se independice del Fondo Monetario Internacional a riesgo de que enfrentemos algunos problemas con préstamos o de credibilidad por la manera como manejamos nuestras finanzas? Después de la pausa escucho la opinión del precandidato a la presidencia del PAC, Partido Anticorrupción, Salvador Narrala, y del vicepresidente de esta institución política, a la que solo le falta ya la publicación de la resolución del Tribunal Supremo en la Gaceta para que se les otorgue por el Tribunal Supremo la personería jurídica. Bueno, las relaciones de Honduras con los organismos multilaterales de crédito, especialmente con el Fondo Monetario Internacional. Hay países aquí en Centroamérica que no están sujetos a los acuerdos stand-by con el Fondo Monetario, sino que manejan su economía libre de las sugerencias que hace el Fondo. Y cuando uno está sujeto a los acuerdos con el Fondo le dice, su déficit fiscal debe ser en este porcentaje, debe cumplir esto, la meta debe ser esta. Si no lo hace, entonces fracasa el acuerdo y mire qué hace. Bueno, no podemos prescindir de estos acuerdos con los organismos internacionales. Nosotros necesitamos la ayuda externa, pero todos estos organismos saben que en Honduras el dinero que ellos proveen no se utiliza bien. Gran parte, y ni siquiera es que se roban un 10%, un 50-70% de los dineros que ellos les proveen al país van a los bolsillos de los funcionarios. Nosotros vamos a continuar
Y ellos ya van sabiendo, porque ya hemos estado en pláticas informales con ellos, ya están sabiendo que nosotros somos personas honestas, que no tenemos nada que ver con política, que lo que queremos es el bien del país. Vamos a tener muy buenas relaciones con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial y con la cooperación externa. Y estamos seguros que cuando ellos vean que el país cambió de política, que estos son nuevos aires, que no es nuevamente el Partido Nacional, no es la misma carpa que hoy tiene techo rojo y después tiene techo azul, sino que es otro tipo de persona honesta que quiere el bien del país, los dineros van a venir. Si los dineros están, las condicionantes son para que la gente que los administra no se los robe. Así que nuestra relación va a ser óptima con ellos. Y estoy seguro que va a haber una cantidad enorme de proyectos que al instalarse en Honduras van a generar miles de empleos, porque van a trabajar honestamente sin tener que dar dinerito por aquí, dinerito por allá, dinerito por allá. Bueno, yo después de haberlos escuchado casi ilusionado. una hora, 15 minutos, yo no descarto que pudieran hacer un buen gobierno. Porque ese mismo es de que tan solo con el ejemplo de honradez podemos arrastrar un apoyo total del pueblo hacia el presidente. Yo también siempre me lo he imaginado. Y aquí buena parte de los presidentes no han sido coherentes entre su discurso público y sus acciones privadas. ¿Por qué? Quiero aprovecho aquí. Puede ser que el presidente tenga buenas intenciones, como las tenía Ricardo Maduro, por ejemplo, pero tiene que ajustarse a lo que le dicta el Comité Central del Partido Nacional y los activistas que le rodean. Y que conste que Eso es muy importante fue uno de destacar. los gobiernos que se diferenció de Sí. eso, se divorció políticamente de su partido. Y ahí fue donde hizo buen gobierno y en las finanzas manejó bien, dejando la deuda externa de Honduras Y yo muy quiero baja. destacar algo públicamente, y es que el gran problema de los partidos tradicionales, sin ensañarnos con ellos, es que pueden tener buenos candidatos, pero arrastran un conjunto de gente condicionado por la política tradicional. Arrastran la enfermedad. Arrastran la enfermedad. Es decir, es como un mal portero. Si una persona es mal portero siempre, no esperemos que nos haga el milagro en el próximo partido. Le van a meter los goles por la cocina. Y le van a meter los goles por la cocina al pueblo hondureño si los partidos políticos tradicionales siguen gobernando con ese condicionamiento de corrupción. Después de escucharlos hablar, no sé por qué se me ocurrió plantear esta pregunta a los hondureños. ¿En qué se parece Sigmund Freud al PAC, al Partido Anticorrupción? El padre de la psicología con nosotros. Que Sigmund Freud decía que todo giraba alrededor del sexo y el PAC dice que todo gira alrededor de la corrupción. Mire usted, no sé por qué me acordé de eso y por qué planteo la pregunta, pero el planteamiento de este partido, al escuchar a don Salvador Narrala y don Rafael Padilla, el planteamiento de este partido es que la mayor parte del problema, por no decir que todos los problemas de Honduras, giran alrededor de la corrupción. Sí, y no solo de personas corruptas, el sistema está corrupto. Hay que destruir el sistema a través del cual usted llega a ese puesto y por ese puesto tiene que pasar un papel que si usted lo firma son 100.000 pesos. Ese sistema hay que destruirlo. No solamente el funcionario tiene que ser honesto, el sistema. Nosotros vamos a combatir el sistema. Absolutamente. Mire que la ley aquí choca contra un principio que se llama el capricho o la discrecionalidad. Eso precisamente hay que combatir. Tenemos que esforzarnos por apegarnos a la ley, por cumplir los mandatos. Tenemos una ley de procedimiento administrativo que nos dice que todos los trámites se resuelven en 60 días. Es una mentira imposible. ¿Cuánto demoran aquí en promedio? Años. Y eso, como demoran años, da lugar a la influencia política. Y hay miles de abogados. Hay miles de abogados. Okay. Por eso a mí me pareció una lástima que el presidente Lobo va a contratar más abogados, además de los 5.000 que tiene el gobierno, para revisar los actos de la Corte Suprema de Justicia. Es derrochar el dinero. Y le voy a decir por último, Renato, que tirar el dinero es pecado, es una impiedad, porque tirar el dinero es como tirar el pan. Las relaciones con la iglesia de un eventual partido anticorrupción hecho gobierno, después de la pausa comercial. Son los últimos 4 minutos con el candidato o precandidato presidencial, don Salvador Narrala, y el vicepresidente del Partido Anticorrupción, Rafael Padilla. Relaciones con la iglesia.
¿Qué explicación nos pueden dar? Primero quiero decir que yo nací en un hogar donde fuimos extraordinariamente religiosos. La familia de mi padre es precursora del evangelismo en Honduras. Yo fui bautizado en la sala evangélica de la Guadalupe, en Tegucigalpa, y estudié en un colegio católico. Estudiando en un colegio católico fui monaguillo y leía la epístola en la iglesia. He recibido muchos consejos de sacerdote. Es más, cuando me gradué del quinto curso, los padres franciscanos hablaron con mis padres para que, en vez de que yo estudiara ingeniería, estudiara para sacerdote. O sea que en la fe cristiana para nosotros está totalmente afincada. Creemos y somos de principios cristianos. Mi padre se casó una sola vez, mi madre se casó una sola vez. Creemos en los principios de la cristiandad y respetamos profundamente y creemos que la religión es necesaria en la vida. ¿Y sobre el Estado laico qué piensan? Pues yo realmente no quisiera referirme a eso, pero efectivamente nosotros respetamos a las demás personas. Yo quiero aportar en eso lo mismo que dice el Evangelio. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros somos una institución republicana, civil, creemos en la Constitución de la República y hay que hacer la correcta separación entre lo que es las cuestiones religiosas y las cuestiones sujetas a la ley.